Entramos en un tema que si me espero no irme, extenderme demasiado porque es apasionante para mí este tema y vamos a entender un poquito a dónde estamos también en cuestión de nuestro planeta, del sistema solar al que habitamos, en general vamos a decir del sistema al que pertenecemos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el trabajo que vamos a hacer en este proceso, ¿no? Con respecto a- al, al clima que vivimos energéticamente en esta época, ¿no? A mí se me hace francamente un poco inentendible cómo es que estamos viviendo un proceso tan fuerte a un nivel planetario y de nuestro sistema solar, y nadie sabe realmente, no hay mucho conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Y esto que les voy a compartir no es nada más desde la astrología de lo que estamos viviendo, sino que tiene una base cosmológica, científica, de lo que está pasando y es muy interesante que muy poca gente sepa de esto, ¿no? Entonces, vamos a déjense llevar un poquito por este viaje a entender que vamos a hacer una big picture, ¿no? Como si nos alejáramos de este pequeño lugarcito que cada quien ocupa en el mundo y nos pudiéramos ubicar en un contexto un poquito mayor, ¿sí? Entonces, todo esto que vamos a hablar, quiero mantenerlo en este contexto de lo que vamos a hacer y por qué es tan importante esta autonomía espiritual, ¿no? Por ahí, como decía Xiomara y varias personas, ¿no? ¿Por qué elegir, por ejemplo, tomar el curso y no hacer una sesión? Que las dos cosas son muy buenas y son muy distintas. Incluso podría decir yo que llevan a lo mismo, ¿no? Porque los registros nos llevan a esta autonomía. Pero esta importancia de comprender que estamos en un ciclo y en un momento en donde el aprendizaje es hacernos cargo de nosotros mismos. El mejor aporte que en este momento le podemos hacer al mundo tiene que ver con trabajar con nuestra individualidad. Y la parte que estamos haciendo acá es conectar con esa parte más amplia de nuestra individualidad, que es nuestra alma, y un poquito más allá nuestra esencia, nuestro ser superior o ¿no? Como le quieran llamar, yo superior, que es un poco la posibilidad de retomar las riendas del carruaje, ¿no? O sea, aquí tenemos una visión muy limitada cuando encarnamos, porque ese es el objetivo de nuestro ego y todas estas son cosas que ya vamos a hablar más en detenimiento, pero la posibilidad de recuperar como personas, como egos, esa conexión nos permite ser mucho más conscientes de cómo nos vamos conduciendo en la vida, ¿no? Y eso en este momento es lo que se nos está pidiendo energéticamente, ¿no? Lo que nos pide los tiempos. Entonces, vamos a ver un poquito más a entender cuáles son los ciclos, ¿no? En los que estamos inmersos. Así como uno dice, bueno, estoy inmerso en el ciclo del día y de la noche y puedo elegir conectarme o no con ese ciclo, así como estamos inmersos en las estaciones. Bueno, si vamos ampliando, hay también una especie de estaciones, ¿no? O de ciclos a un nivel de nuestro sistema solar, ¿ok? Vamos a ampliar hacia ahí nuestra visión. Vamos a ver que estamos empezando y terminando un ciclo de 26.000 años, un ciclo de 2.160 años aproximadamente, todo esto, y un ciclo de 200 años. Piensen esto que yo les voy a contar como justamente como estaciones, no lo vean como algo, digamos, fijo de, bueno, cuándo empieza y cuándo termina una era. Es lo mismo que decir, bueno, cuándo empieza y cuándo termina la primavera o el invierno, ¿no? Uno puede ir viendo que en el invierno van habiendo ciertos brotes, ¿no? En ciertas energías que nos van diciendo
bueno, ya está empezando la primavera, pero no es que hay un día en la naturaleza que dice, ah, se inaugura acá la primavera, ¿no? Entonces entender un poco esta parte más de proceso que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a ver qué implica estar en el comienzo de cada uno de estos ciclos. Fíjense qué interesante que estamos, si lo viéramos así como si fuera una cajita de, una caja de seguridad con su cerradura, ¿no? Estas combinaciones. Qué interesante estar en el inicio de tres ciclos tan importantes para que nos reglan, digamos, que nos regulan y estar coincidiendo en estos tres, ¿no? Y ya vamos a ver de qué se trata un poco cada uno de estos. Si van teniendo dudas, las van anotando y al final de la exposición, esto siempre va a ser así, las comparten, ¿sí? Entonces, no se preocupen tanto por retener esta información, después la pueden volver a ver a la clase o buscar más de este tema, ¿no? Pero sí quiero que vayan registrando lo que les pasa cuando vamos hablando de esto. Cuando decimos que estamos empezando un ciclo de 26.000 años o de 25.500 años, ¿a qué nos referimos, no? Así como nosotros giramos alrededor del Sol en una órbita, nuestro sistema solar en su totalidad también hace un movimiento que no es tan circular, es más espiralado, alrededor de otro Sol, que es el Sol de las Pléyades, que se llama Alción, y le llamamos, mucha gente lo van a escuchar como el Sol central, ¿no? Pero es el Sol central de las Pléyades, ¿sí? Y este ciclo, nuestro Sol, tarda 26.000 años en volver, digamos, a darle la vuelta, como les digo, es más un movimiento espiralado, a este otro Sol. Vamos a verlo en una imagen para que lo puedan entender. Entonces, vamos a ver si acá está el Sol central de las Pléyades, Alción o Alcione, y este es nuestro sistema solar, ¿ok? Ahorita ya estamos aquí. Este es un gráfico un poco viejo. Esta órbita, que acá sí la ponen como circular, es el tiempo que tarda nuestro sistema solar en dar vuelta alrededor de este Sol. Ahora, tenemos una situación particular. Acuérdense que estamos acá, más o menos acá, ¿no? Cuando nuestro sistema solar pasa, ¿sí? Por esta luz que ven acá. Esta luz que ven acá, que acá está como flat, pero vamos a ver si acá la siguiente imagen se ve mejor, ¿sí? Se fijan que hay como una dona acá. Esta es una dona que emite el Sol central que se llama el cinturón de fotones, que es muchísima luz concentrada básicamente, ¿no? Entonces, cuando nuestro sistema solar pasa por, por este momento de luz, ¿no? Sufre, por así decirlo, quizá no es la palabra más adecuada, pero se generan cambios en todo el sistema solar, no nada más en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el Sol, nuestro Sol, se activa al pasar por esta subidón de frecuencias que es la banda de fotones o el cinturón de fotones, ¿sí? Entonces, hay una serie de manifestaciones muy fuertes cada vez que nuestro sistema solar pasa por esta banda, ¿no? De luz. A esto le llamamos las eras de luz. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Si nosotros vemos desde nuestro sistema solar y proyectamos hacia atrás, vamos a decir que desde nuestro sistema solar, esta es la constelación de Acuario, la que se vería como acá atrás, como en un fondo, ¿no? Y esta que es la opuesta es la constelación de Leo. Esto implica que más o menos cada 12.500 años hay un cambio muy fuerte en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se activa nuestro Sol, se activa el centro de la Tierra y hay una entrada de tanta luz
que se genera un cambio a todos los niveles, ¿no? Es desde la parte física, en donde cambia la vibración de la Tierra, el núcleo se activa. No sé si han escuchado que últimamente ya se habla más de cómo está subiendo la resonancia Schumann, que es la manera de medir, es una manera de medir la vibración de la Tierra. Entonces, esta vibración que estaba en su frecuencia constante de 7.8 empezó a subir, subir, subir. Honestamente no sé a cuánto está ahora, pero estar mínimo a 40, ¿no? Que es un montón. Esto hace que cambie la entrada, ¿no? A esta cantidad de luz, cambia la vibración de la Tierra, cambia el campo magnético de la Tierra. Por eso todo este tema de que se están rotando los polos, ¿no? Cambia todo desde un nivel físico, ¿no? Hasta un nivel, justamente vamos a ver, desde a nuestra percepción. La famosa entrada a la quinta dimensión que mucha gente habla, no es que estamos entrando a otro lugar, ¿no? Porque mucha gente cree que vamos a entrar a la quinta dimensión y entonces es otro espacio físico, ¿no? Sino que lo que estamos hablando es de que al subir tanto la frecuencia, estamos pudiendo captar nuevas dimensiones. Pues eso tiene que ver con nuestra posibilidad de captar. Las dimensiones siempre están ahí y las habitamos a todas, ¿sí? Entonces, a un nivel físico, este cambio en el campo magnético de la Tierra y esta disminución de ese campo que de alguna forma protege a la Tierra o como que la cierra más en su sistema, ¿no? Hace también que haya mutaciones en nosotros, ¿no? En nuestro ADN, porque entran rayos y entran energías de fuera de la Tierra que nos generan cambios, mutaciones, actualizaciones muy fuertes incluso en nuestro ADN, ¿no? Cada 12.500 años suele haber episodios fuertes en la Tierra, los famosos cataclismos, que no tiene que ser así, no es que ahora va a haber un cataclismo y esa es nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria de la especie, como dice Bárbara Hanklau, ahí si lo quieres anotar, Xiomara, y todos los ñoños. Hay un libro muy interesante que se llama Catastrofobia, bueno, ahora ya lo editaron, tiene otro nombre, pero en donde ella habla cómo nosotros tenemos grabado en la memoria de la especie estos cataclismos. Entonces llega un punto en donde estamos captando que hay una frecuencia similar y lo que empezamos a proyectar son nuestros traumas del pasado hacia el futuro, ¿no? Entonces creemos que van a haber tsunamis, van a haber de todo, ¿no? O sea, los zombies, todas estas cosas que inventamos y que de alguna manera las élites usan mucho para controlarnos a través del miedo, metiendo estas imágenes que activan este trauma, ¿no? Pero eso no significa que cada era se vive igual, ¿no? Dos veces, nunca nada se repite dos veces. Entonces, nosotros podemos aprovechar este momento, que imagínense que es la entrada a una de las eras de luz, solo hay dos de 12, ¿no? Entonces, estamos en un momento en realidad en donde justo Bárbara le llama la fiesta cósmica, ¿no? Y aunque sí puede ser muy retador a muchos niveles, es una entrada a una frecuencia mucho más alta y luminosa. Que eso sea mejor o peor, no es ninguna era es mejor o peor, ¿no? Pero sí es una gran oportunidad para nosotros. Por eso se está generando todo este despertar de nuestros sentidos suprasensibles. Rudolf Steiner dice, ¿no? La creación de cada órgano de percepción tiene que ver con la necesidad a la que estamos expuestos. Y él pone un ejemplo muy bueno para mí, que es los peces en el fondo del mar en donde no hay luz. Si tú te vas a los peces en el fondo del mar donde no hay luz, ellos no necesitan ojos, tienen otros sistemas, ¿no? A medida de que va entrando la luz, vas encontrando seres que van desarrollando ojos.
Lo mismo nos pasa para esta época y uso esta imagen porque es exactamente lo mismo que nos está pasando. Estamos empezando a desarrollar ojos para una nueva luz de percepción que no conocemos, ¿no? Entonces, nosotros somos una bisagra muy importante en la especie porque realmente el cambio, si bien viene, yo creo que ya en realidad desde el 1800 empezando a urdirse un poco este cambio, realmente es ahora en donde esto ya estamos de lleno, ya estamos acá, en este punto, ¿no? Y eso se siente y es muy retador porque nosotros tenemos, ya vamos a ver, una mentalidad sobre todo que nos previene mucho de actualizarnos. Entonces, por eso todo esto que está sucediendo, ya lo vamos a ver mejor, a un nivel social, a un nivel político, económico, tiene que ver con este tema también. Entonces, bueno, acá otra, esta foto, ¿no? Para que lo vean, claramente también está desactualizado, pero bueno, me sirven mucho estas imágenes para mostrarles. En este caso, acá está nuestro sistema solar, en esta imagen, y ya estamos nosotros acá, entrando a este cinturón, ¿no? Entonces, esto no es para asustarnos, no es para, ya lo estamos viviendo y si lo estamos viviendo es porque lo podemos vivir claramente, ¿no? Entonces, no registren lo que les va pasando en el cuerpo, pero desde un lugar también de lo más relajado posible, porque a veces esta información me ha pasado a mí de compartirla muchas veces porque yo siento que es muy importante que la gente entienda esto, pero genera cosas fuertes, ¿no? En el cuerpo. Entonces, perdón, vamos a ver acá, ¿no? ¿A qué nos lleva esto con respecto a este cambio de era? Ven que les dije, esto de 26.000 años es lo que tarda nuestro sistema solar en dar toda esta vuelta. Ahora vamos a ver qué implica transitar esta partecita, transitar estos 2160 años de la era de Acuario, más o menos, ¿no? Como les digo, las eras pues, se van interconectando una con la otra, entonces se van tiñendo hasta que uno entra de lleno en la energía y luego se va desvaneciendo también, ¿no? Como las estaciones. Entonces, venimos de la era de Pisces, porque las eras van al revés, ¿no? De lo que va el zodíaco que conocemos, ¿no? Digamos, lógicamente uno podría decir, bueno, si estamos entrando a la era de Acuario, pues venimos de la era de Capricornio, ¿no? Porque es la que está antes. No, funciona al revés las eras. Entonces, venimos de la era de Pisces, que es una era que tiene una energía muy particular, ¿no? Entonces, ahora realmente hay un cambio de energía que se siente. Entonces, estos 2160 años van a tener una energía teñida de la era de Acuario, de la constelación de Acuario. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo como humanidad formas de medir desde la Tierra este tema de las eras. Es muy loco como, por ejemplo, Stonehenge, que es la imagen que está acá, es un laboratorio exacto en donde se puede ver en los equinoccios, ¿no? Y sobre todo en el equinoccio de primavera, por dónde asciende el sol y qué constelación está atrás, y gracias a eso podemos ir viendo cómo va cambiando las eras, ¿no? Esto que les estoy contando es algo que los antiguos tenían muy claro en realidad. ¿Y de qué se trata la era de Acuario, la constelación de Acuario? Acá vamos a ver muy poco, ¿no? Pero eh, porque verdaderamente no se trata de eso nada más el curso, pero hay un montón de información de esto, mucho más de lo que yo les voy a contar, ¿no? Esta es la imagen, me gustó mucho esta imagen del aguador, ¿no? Quiero que vean el símbolo de Acuario, que ahora lo vamos a ver bien. Bueno, acá está un poco modernizado, pero estos son picos, ¿no? Que ven acá. Y lo que expresa la simbología de Acuario
no sé si lo han visto, que son tres picos, ¿no? Este, más que el agua, porque mucha gente dice, ah, acuario, agua, obvio, ¿no? No, la energía de acuario, acuario es un signo de aire, en realidad, ¿no? Tiene que ver con la mente, pero para mí la mejor forma el elemento de acuario es la frecuencia. Entonces lo que intenta graficar, lo que intentaron graficar los antiguos con este símbolo, ¿no? Con este que se ve acá, eran las ondas del agua, no el agua en sí, nada más, sino la frecuencia que hacía el agua, porque justamente Acuario es un signo que rompe con esta idea materialista que nos había dado Capricornio en el signo anterior y lo que expresa es la frecuencia que está detrás de todo, ¿no? Detrás de todo lo que se manifiesta. Entonces es un signo sumamente mental y eléctrico y como de la mente divina, ¿no? De lo que está detrás de las formas. Y el aguador es un poco este símbolo también del humano que hace una conexión, ¿no? Entre lo espiritual y lo terrestre, esa conexión divina. Y es muy interesante para mí el signo de Acuario porque es muy complejo, ¿no? No es así como, por ejemplo, Tauro. Tauro es muy fácil identificarlo, pero Acuario, aunque es también un signo fijo, tiene una energía para mí muy distinta incluso en sus regencias, ¿no? Cada signo es regido por un planeta y Acuario lo rige tanto Saturno, que tiene que ver con la estructura, con el tiempo, con el orden, ¿no? Con lo más conservador de la materia, de alguna manera de la esencia, y Urano, que viene un poco como un rayo a romper con lo establecido, a lo nuevo, a traer una información totalmente que genera esta mutación, ¿no? Entonces estamos entrando en una era muy loca, o sea, una era en donde realmente no tenemos idea de los cambios que van a venir porque es parte de la energía de Acuario, lo imprevisto, lo nuevo, lo que viene del futuro, ¿no? Y en ese sentido, Acuario también para mí nos da una nueva dimensión del tiempo, ¿no? Sobre todo pudiendo acceder mucho más al tiempo presente, a poder captar la frecuencia que está rigiendo cada momento, ¿no? Entonces, bueno, es un signo sumamente interesante y una era muy loca para encarnar, ¿no? Porque es una era en donde per se siempre hay una transición en la Tierra, pero que es una era que además tiene que ver con lo nuevo, con una actualización muy grande del sistema, ¿no? Entonces, como almas, imagínense que todos los que estamos encarnados decidimos bajar acá en un momento de cambio profundo. Entonces no nos sorprenda todo esto que estamos viendo ahora que, o casualidad, todo el mundo se da cuenta que estaba viviendo una vida desactualizada y la tiene que actualizar. Porque nosotros como seres humanos, que justamente Acuario rige, como signo Acuario representa a la humanidad, ¿no? Y los aportes a la humanidad, imagínense que estamos siendo como pelitos de la Tierra o neuronitas de la Tierra que estamos siendo agentes de ese cambio. Y agentes desde un lugar bien interesante, bien acuariano, que tiene que ver con agentes conscientes, agentes que pueden reflexionar y ver, como está viendo ese sol en la imagen, desde un lugar también objetivo lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los animales, los árboles, todos tienen su propia conciencia, ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad de acceder también a la mente superior que representa Acuario, ¿no? Acuario es esa mente divina. En ese sentido, por eso Urano, ¿no? Tiene, y tanto Urano como de alguna manera Saturno, como dioses, nos conecta mucho a la perfección, a la mente perfecta,
que eso a veces en los acuarianos es difícil porque tienen una idea tan divina de lo que es perfecto, de esas geometrías sagradas que crean a la realidad, que les cuesta mucho aceptar también la realidad tal y como es en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué implica la era de Acuario en términos de su frecuencia, en términos sociales y también en términos de su sombra, ¿no? A un nivel colectivo. A un nivel frecuencial es una actualización. Entonces eso va a implicar sí o sí una nueva conciencia, una mutación, un cambio absolutamente radical y espontáneo, ¿no? En la frecuencia. De eso se trata, o sea, per se, Acuario es una mutación, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué es Acuario? Ah, es la actualización del software, ¿no? Pero ¿qué es software? No, no, no es el software, es la actualización y siempre va a ser eso, ¿sí? Ahora, socialmente, vamos a ver ya ahorita en el siguiente tema, vamos a ver que hay un cambio muy profundo en la manera en la que nos veníamos organizando. Por un lado, pensar, y esto es ir todavía un poquito más acá, no se estresen, ¿no? Pero lo que les voy a decir, pero en el sentido de retenerlo, ¿no? Pero nosotros venimos con una organización muy marcada sobre todo de la era de Aries, o sea, si nos vamos 4000 años más atrás, ¿no? Y que tiene mucho que ver con organizarnos desde una manera masculina, ¿sí? Hay todo este momento de cambio de los matriarcados a los patriarcados, en donde Dios empezó a ser un hombre, en donde la organización empezó a tener que ver con la guerra, con imponer, con esta forma masculina de vivir, que era lo que teníamos que experimentar, era la frecuencia del momento, pero se quedó muy arraigado y se quedó muy manifestado en las estructuras sociales de la era de Piscis, ¿no? En donde estaba eh, el otro era el que me iba a conectar con Dios, el Papa, ¿no? Todas estas religiones abrahámicas que tienen que ver con el origen desde lo paternal. Entonces tenemos una estructura social y de instituciones todavía muy paternalista, en donde es el papá Estado, la mamá Iglesia, ¿no? Que van a proporcionarnos esta sensación de orden, de cómo nos ordenamos y vinculamos como sociedad. Y eso está cambiando absolutamente, ¿no? Acuario ya no se trata de un poder centralizado, sino de un poder y sobre todo Plutón en Acuario que acaba de volver a entrar ahora, el 21 de enero, ¿no? Del 2023. Y bueno, implica que es en el individuo en donde vamos a encontrar la manera de organizarnos. Acuario y Leo, que son opuestos en el zodíaco, hacen el eje de la identidad. En Leo tenemos un sol radiante que organiza a todos los demás alrededor suyo, ¿no? Como ese director de orquestas o ese rey que, bueno, todos giran alrededor mío, ¿no? A Leo, que es el opuesto de Acuario, lo rige el sol y es la identidad centralizada de alguna forma. Y en Acuario tenemos que aprender a entender que somos muchos soles, que cada quien es su propio sol y que esos soles se interconectan, ¿no? Entonces, cada quien tiene que aprender a irradiar genuinamente su esencia, su frecuencia, y desde ahí se empieza a hacer una red de organización que tiene mucho más que ver con lo horizontal y con lo comunitario que con el poder centralizado, ¿no? Pero bueno, para pasar a esta etapa hay mucho que sucede, ¿no? O sea, y quién sabe ni siquiera si va a ser de ese modo, cómo nos vamos a organizar, pero definitivamente hay algo que va a cambiar en la forma social de vincularnos, ¿no? Incluso hay algo que se está, no sé si se dan cuenta con un poco como con todo este cambio de las redes que ha habido, todo este cambio también de
cómo se han ido cayendo las monarquías, ha ido perdiendo mucho peso, por ejemplo, la universidad, ¿no? Todas estas instituciones que tienen que ver más con algo jerárquico están colapsando e incluso entre nosotros, gracias también a las redes sociales, hay algo como más par, ¿no? Cada quien es pues su propio centro. Ahora, todo esto tiene una sombra también, ¿no? Sobre todo desde la inconsciencia en la que se puede manifestar la energía acuariana. Si nos vamos totalmente a una mente y a un tema de un desarrollo en donde creemos que el máximo desarrollo de esa mente tiene que ver con solamente lo individual y nos separamos del sistema al que vivimos, por ejemplo, el sistema Tierra, pues vemos el resultado de muchos años de una mente tecnológica que está totalmente separada de la tierra, ¿no? Que no tiene ni idea la mayoría de la gente cuándo amanece, cuándo atardece, cuándo florea, cómo se siembra, ¿no? O sea, estamos totalmente desconectados como sociedad, no todos, ¿no? De el sistema tierra, incluso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, como sombra, vamos a tener que ser muy cuidadosos con todo el tema de la inteligencia artificial, de la globalización a un punto de la pérdida también de lo que es la cultura local, ¿no? Es como, esa es una sombra también de Acuario, la globalización. El gobierno unitario podría ser otra de las sombras, ¿no? De decir, no, no, todos somos un mundo, entonces volvamos a condensar el poder, pero haciéndonos que todos estamos acá, ¿no? Entonces hay varias sombras, todo el tema de la inteligencia artificial, de en lugar de hacer un cuestionamiento profundo de la identidad leonina, que es lo que tiene Acuario, ¿no? Es como, a ver, cuestiona tu personaje, ¿no? Date cuenta que no eres solamente eso, irse a lo que está pasando ahora, que es, bueno, hay 80.000 identidades, ¿no? O sea, ahora ya puede ser binario, no binario, pipi, 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 que yo, o sea, ya hasta no entiendo ya ni siquiera la cantidad de identidades que es una sobreidentificación al contrario de lo que creemos, ¿no? Entonces, todo esto es normal, ¿no? Toda esta como ida hacia lo andrógino, ¿no? Hacia desdibujar los límites de la identidad preestablecida, pero hay que tener cuidado de no irnos al infinito y más allá con eso también, porque es una forma de volver a encasillarnos en identidades, ¿no? Entonces esto es algo que va a irse desarrollando en el tiempo. O sea, imagínense que ahorita sí ya podríamos decir que entramos de lleno, pero estamos empezando una era de 2000 años, ¿no? Entonces todo esto se va a ir desarrollando. Otra cuestión importante es que Acuario tiene mucho que ver con todo lo extraterrestre, ¿no? Lo que está nosotros como ciudadanos de la galaxia. Entonces vamos a empezar a incorporarnos más con este tipo de visión como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Fíjense cómo la astrología pasó de ser algo como medio tabú o medio como, ay, ¿no? A una moda prácticamente, ¿no? Eso es parte de entendernos como ciudadanos galácticos eh, y también todo el contacto nuevo que va a haber con seres tanto visibles e invisibles de fuera de nuestra galaxia, ¿no? O de otros planetas. Eh, y bueno, otra parte de esta parte de la sombra que yo quería hablar con respecto a este curso en particular es que hay un proceso maravilloso que se ha dado con las redes, con el Internet, que es sumamente acuariano, ¿no? El Internet, imagínense que es algo intangible, frecuencial, pero a la vez en red, conectivo, ¿no? Es totalmente acuariano eso. De hecho, el Internet entra un poco con Saturno en Acuario, ¿no? En los 90. Entonces, bueno, vamos a ver que
se ha dado un proceso, y sobre todo desde la pandemia, en donde todo el tema de la conexión espiritual, de los cursos múltiples que se ofrecen, hay ya justamente muy acuariano una multiplicidad, ¿no? Pero hemos perdido mucho la idea de proceso y de profundidad, ¿no? Una cosa que tienen los signos de aire, como es Acuario, es que pueden quedarse en algo muy superficial y muy veloz. Entonces, creer que uno puede aprender registros, por ejemplo, que es algo muy profundo, que implica todos nuestros cuerpos, que implica un cambio brutal en nuestras vidas, creer que uno lo puede hacer en 2 días, en un curso de 2 horas o de 3, ¿no? Es bastante perjudicial, inclusive diría yo, en cuanto a la herramienta, ¿no? O sea, es como, por eso les pido sumo respeto a esto y si sí lo van a hacer, ¿no? Que lo hagan con esa conciencia y esa dedicación que realmente esto requiere, ¿no? Porque verdaderamente creo que estamos en un punto en donde nos podemos patinar mucho con toda esta parte, irnos a un lugar muy mental y muy superficial. Y acá lo que queremos es la parte acuariana de la autenticidad, de ir a lo más central y presente de nuestra frecuencia, ¿no? Que eso sí es algo que Acuario nos puede regalar, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo de 200 años al que estamos, en el que este sí ya lo empezamos? Fue el 21 de diciembre del 2020, si no me equivoco. Y es un ciclo de dos planetas que se llaman los cronocratos o los cronocratores. ¿Qué significa esto? Y para explicar esto creo que hay que entender un poquito cómo funciona la influencia de los planetas para nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Acuérdense que nosotros estamos dentro de un sistema solar en donde convivimos como si fueran hermanos, ¿no? Con otros planetas. Todos los planetas tienen frecuencias. Imagínense que nosotros estamos en una casa, ¿no? Y estamos compartiendo esa casa con otra gente. Esa gente va a tener su energía, ¿no? Y su movimiento nos va a afectar. Cuando se muevan alrededor nuestro, nos va a afectar. Supongamos que alguien tiene una energía muy fuerte, bueno, pues nos afecte más de cierta manera, ¿no? Si esas dos personas están peleando o están incómodas, también nos va a afectar. Entonces, lo mismo pasa con los planetas y todos los planetas tienen una función muy específica porque tienen una frecuencia, justo una energía muy particular y nos afectan de una manera específica. Todo esto lo hemos ido recopilando en la astrología, que es la ciencia más vieja, a partir de la observación, de una acumulación de gente que se puso a observar el cielo y los movimientos de los planetas alrededor nuestro, por así se ve desde la Tierra, y cómo cada planeta iba afectándonos personalmente y colectivamente de cierta manera. Tan así que logramos entender cómo internamente esos planetas en nuestra propia psique nos afectan, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con esta maravilla de la astrología que por supuesto que sigue en desarrollo, ¿no? Entonces, los cronocratos son dos planetas. ¿Por qué cronocratos? Porque rigen justamente nuestra percepción del tiempo y del espacio. Y estos planetas son Saturno y Júpiter. Ustedes saben que, digamos que más cerca nuestro, bueno, más bien, o sea, nosotros en la órbita de los planetas, ¿no? Los que están más cerca del Sol, ¿no? Mercurio, nosotros, Marte, la Luna, le llamamos planetas personales porque influyen mucho más en el ámbito nuestro, como, aunque influyen en lo colectivo como sociedad, sobre todo influyen en nuestra vida, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra vida más íntima. Saturno y Júpiter justo están en un punto
que separan, ¿no? Lo íntimo de lo social, de lo que está fuera de lo humano, ¿sí? Entonces, estos dos planetas rigen mucho la manera en la que nosotros construimos paradigmas sociales, paradigmas que van desde lo que percibimos como verdadero, incluso como real, ¿no? Eh, hasta cómo se organiza el poder, la sociedad, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo nos organizamos a un nivel tiempo y espacio entre todos como sociedad humana. Júpiter vinculado mucho más a la forma en la que le damos sentido a la vida, a la realidad, y Saturno mucho más en la forma que nos vinculamos con lo real y lo concreto y con las estructuras, las normas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las leyes. Con las leyes más humanas, ¿no? Sociales, Júpiter con las leyes más universales y sagradas, ¿no? Pero los dos tienen mucho que ver con nuestra forma de eh, como estructurar instituciones, la religión, el conocimiento, por ejemplo, superior, todo esto. Entonces, básicamente lo que construyen en su danza juntos son los paradigmas sociales, ¿no? Estos planetas tienen su danza también, porque hay que pensar que desde la Tierra nosotros vamos viendo cómo ellos se van relacionando, ¿no? Entonces, hay momentos en donde ellos se juntan, ¿no? Y hay ciclos más grandes que ellos hacen. Ellos hacen, dentro de sus ciclos más pequeños, hacen ciclos más grandes que tienen que ver con los elementos, ¿no? Entonces, por 200 años más o menos ellos se van juntando en el mismo elemento, lo cual va como consolidando una forma social de ver la vida según esos elementos. Entonces venimos de 200 años de un paradigma que tiene que ver con la tierra, con el materialismo básicamente, ¿no? Entonces hemos estructurado mucho nuestra percepción inclusive hacia lo terrestre y lo que tiene que ver con nuestros sentidos físicos, con lo que nos conecta a la tierra. En ese sentido, es que hemos dado mucho valor, por ejemplo, en los últimos 200 años, a todo lo que tiene que ver con lo científico, ¿no? Con lo económico, con una forma de vincularnos que tiene mucho que ver con lo que se puede ver y tocar y nada más. Entonces, esta parte ahora está cambiando. A partir del 21 de diciembre del 2020, ellos empezaron a encontrarse en signos de aire y lo inauguraron a los 0 grados, se encontraron en 0 grados de Acuario, ¿no? Que es muy simbólico también, es como una especie de inauguración, digamos, de la era de Acuario, ¿no? Entonces, nuestra forma de crear realidad va a cambiar, ¿no? Nuestra forma de organizarnos socialmente, ya que es muy importante que entendamos esto con respecto a lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aunque nos creamos nosotros muy avanzados, ¿no? En nuestra, digamos, como que acá hablamos de registros y hablamos de un montón de cosas y ya en las redes está muy popularizado todo esto, pero realmente en la intimidad de nuestros egos todavía tenemos identidades y formas de hacer identidad y de pensar extremadamente materialistas, ¿no? Al punto de que nuestra mente todo el tiempo va a intentar decirnos no. Si no lo puedes ver, tocar, medir y por lo tanto controlar, no existe. O te lo estás inventando, ¿no? Entonces vamos a tener que entender que estamos lidiando con una mente que no es personal, que es de la sociedad y es de la especie, es mucho más vieja que un ciclo de 200 años, por cierto, que tiene que ver con la supervivencia del cuerpo físico. Acuérdense que nosotros no tenemos garras, colmillos, ¿no? Entonces nuestra forma de sobrevivir ha sido desarrollar una inteligencia que lo primero que hizo fue separarse
para poder controlar y sobrevivir, anticiparse, ¿no? Entonces, esta forma nos logró que sobreviviera nuestro cuerpo físico y creó cosas maravillosas, pero no se sabe vincular, porque su base, la base de la forma en la que hacemos identidad todavía los seres humanos, es a partir de la separación, no del vínculo. Entonces, estamos en un punto en donde esto está cambiando profundamente, ¿no? Y en donde, como les decía antes, incluso a nivel orgánico estamos empezando a desarrollar ojos para otras dimensiones y otras profundidades que antes no podíamos ver, porque tampoco la frecuencia nos lo permitía de la Tierra, ¿no? Y estábamos en otro tipo de aprendizaje como colectivo. Y ahora estamos siendo bisagras de una nueva forma de ver, sentir, de percibir la vida y de percibirnos a nosotros mismos, que es desconocida. Y eso nos da miedo, nos da resistencia, porque justamente mucho de lo que valora la Tierra y los signos de Tierra tiene que ver con la estabilidad, con el miedo al cambio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy pacientes y entender que no es una cuestión personal. No es que, ay, qué malo mi ego, mi mente, que me estás jugando una mala pasada y no sé, por ejemplo, como decía Andrea, no me manda imágenes o me cuestiona que esto que estoy escribiendo no tiene sentido, ¿no? Todo eso va a pasar. Y les explico esto para que entiendan que no es personal y que ustedes y nosotros nos voluntariamos para hacer esa bisagra, porque realmente hay gente como Steiner, como Edgar Cayce, como Madame Blavatsky, como un montón de gente que viene incluso desde finales del siglo XIX teniendo este desarrollo como pioneros, pero somos nosotros los que estamos empezando recién a encarnar esta capacidad, ¿no? Entonces, por eso incluso tenemos una contradicción muy grande en lo que está pasando ahora, en el sentido de que la evolución y más bien la frecuencia de la Tierra y toda la nueva frecuencia está yendo a una velocidad que debido a nuestra forma de pensar que coagula nuestra materia inclusive, no estamos pudiendo actualizarnos. Por eso nos duele la cabeza, por eso tenemos tinnitus, mareos, ¿no? Porque tenemos una mentalidad tan materialista que está intentando de alguna forma retrasar esto como una respuesta natural, ¿no? Entonces, mientras más vayamos abriéndonos en la cabeza, también vamos a permitirle a nuestra biología actualizarse, ¿sí? Bueno, esto era lo que les quería compartir.